Este es el de Raimi de 1967. Esto es una imagen de los archivos del proyecto Libro Azul. Esto fue el ovni que se vio en la base Raimi de Aguadilla en 1967, en abril, si no me equivoco. Esto está en los archivos, ¿no?, del Air Force. Este es el avistamiento de Mayagüez. Este fue en los 70. Fue fotografiado por un estudiante del colegio de Mayagüez con una cámara sofisticada en aquel entonces. Este es el ovni que se grabó en Mayagüez, un platillo. El capitán Brown que no hablara sobre el incidente de lo que él vio en 1968, si no me equivoco. O sea, de un avión bombardero que fue que en la base Raimi, que había perseguido al ovni, que se vio desde Ponce. O sea, Pedro Rosselló estaba al tanto de estas cosas. Rafael Hernández Colón, cuando fue gobernador, fue que sucedió en la Laguna Cartagena en los 80. Hernández Colón fue gobernador de 1972 a 1976, de 1985 a 1992. Fue gobernador de Puerto Rico. O sea, que estuvo en pleno apogeo de la oleada ovni del 91. En la oleada ovni del 77, el gobernador creo que era Carlos Romero Barceló. O sea, que ellos tenían que tener conocimiento de lo que estaba sucediendo. Que después del incidente que se dio en la Laguna Cartagena en 1987, fue que se transfirieron los terrenos en un acuerdo que se hizo, dice, con la fuentes ligadas a la administración de terreno de Puerto Rico. Nos revelaron que el gobernador estaba en su momento molesto, que lo habían obligado a enterrar zona de la laguna. Al gobierno federal, déjame ver esto, estoy leyendo así por encima. La Agencia de Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos. O sea, colmó la copa, el incidente colmó la copa de las autoridades estadounidenses que decidieron tomar control de la zona de la laguna y obligaron al gobernador Hernández Colón y el gobernador de Puerto Rico a entregar la zona de la Laguna Cartagena. Ahora mismo la Laguna Cartagena es de dominio federal. Y son 795 cuerdas de terreno. O sea, y ahí ocurrieron incidentes ovni. Ve, en 1991, en Adjuntas, mira, ve, un incidente que se vio afectado, o un sector que se vio afectado por este tipo de incidencia fue el municipio de Adjuntas, localizado en la zona central montañosa de Puerto Rico, donde se produjeron cientos de incidentes de avistamientos de ovnis de todo tipo y de encuentros con criaturas humanoides. Ciudadanos comunes de alta credibilidad, policía y hasta el alcalde de ese municipio, el honorable Heriberto Ramos, fueron testigos de los asombrosos incidentes de este tipo que a diario se producían. La situación llegó a ser tan alarmante, estamos leyendo un artículo escrito por Jorge Martín Miranda. La situación llegó a ser tan alarmante que motivó al alcalde Heriberto Ramos a escribir una carta a la entonces presidente de los Estados Unidos, George Bush padre, pidiendo una investigación oficial sobre lo que ocurría, ya que la ciudadanía estaba alarmada. Esto fue ya en 1991 y motivó una investigación secreta del gobierno de Puerto Rico que sería hecha por efectivos de la Agencia Estatal de Defensa Civil para las agencias militares de los Estados Unidos. El coronel José A.M. Noya, director entonces de esa agencia estatal, emitió una directriz interna ordenando la investigación y delineando los parámetros de la misma. Y hay un documento de eso. Tal orden obviamente tuvo que originarse con el gobernador Hernández Colón, quien por ende tenía conocimiento de lo que sucedía. En 1997 ocurrieron cosas extrañas también allá en
en Cabo Rojo, Laja, que algo se estrelló allí, una bola quemó varias cuerdas de terreno, más de 34 cuerdas de terreno, y vinieron agentes federales, se formó un revolú, recuperaban una esfera que estaba allí, que alegadamente pudiera tener seres adentro, según mencionó Wilson Sosa. Dice, la Defensa Civil fue también la agencia de enlace cuando se estrelló en Cabo Rojo. Y que la Defensa Civil estaba en todos lados. Mira, en el 1900, dice acá, que en el 1977, durante la administración de Carlos Romero Barceló, se produjo otra muy intensa oleada ovni alienígena en Puerto Rico. Aunque hubo una serie de importantes avistamientos de ovnis en todo el país, la característica principal de la oleada fue el hecho de que hubo una numerosa manifestación de seres humanoides de pequeña estatura, pero en los encuentros no hubo la presencia de ovnis o naves relacionados a los mismos. Este tipo de encuentros son seres alienígenas que se produjeron en los municipios de San Juan, Corozal, Loíza, Camuy, Aguadilla, Guánica, Ensenada y Quebradilla, que es el caso del humanoide de Quebradilla, que nos ha mencionado en varias ocasiones Edwin. Dice, uno de los casos de encuentro con este tipo de seres fue lo ocurrido con el señor Luis Sandoval, residente en el barrio Abras Centro del municipio de Corozal. Sandoval tuvo un encuentro con un ser humanoide que le habría, dice que le habría examinado físicamente. El ser tenía unos 4 pies de altura, una cabeza levemente abultada, piel amarilla pálida y penetrantes ojos negros de gran tamaño y de forma almendrada tipo oriental. Tenía un extraño casco metálico sobre su cabeza y examinó el cuerpo de Sandoval con un instrumento parecido a un estetoscopio médico. El insólito ser tenía en su mano un gran anillo con algo de lo que emanaba un brillante rayo de luz similar a un láser, que en todo momento evitó pasar sobre el testigo Sandoval. Tras examinarle, el ser se dirigió hacia el haz de luz del anillo, hacia el sol, y acto seguido se envolvió en una luz muy brillante, tras lo cual salió disparado por el aire hacia el oeste, quemando a su paso las ramas de un árbol de aguacate y dejando tras de sí un rastro de humo azul. Tras la experiencia, Sandoval se sintió atontado por un rato y un perro suyo que le acompañó al momento de la visita del ente salió huyendo tras la partida del ser, escondiéndose en la maleza cercana de la residencia de Sandoval. Un par de días más tarde el animal fue encontrado muerto, pero lo más importante es que una vez ya conocido su relato sobre lo ocurrido, Sandoval fue días más tarde al centro de tratamiento del municipio de Corozal, pues sentía fuertes dolores de cabeza y otros síntomas molestos. Y llegaron al lugar varios individuos misteriosos con trajes muy finos de camisa y corbata que lucían espejuelos oscuros. Los individuos mostraban los Men in Black. Los individuos mostraron unas identificaciones y comenzaron a dar órdenes al personal médico del centro y a requerir que se hicieran cientos de análisis médicos específicos del señor Sandoval, así como también placas de rayos X, etc. Finalizados los análisis, los individuos partieron llevándose con ellos los resultados de los mismos. En una conversación que sostuvimos con Sandoval, dijo, eran agentes del gobierno, no sé si federales o locales, pero eran agentes del gobierno. Todo esto indica que las autoridades norteamericanas en la isla investigaban lo que sucedía en el país. Y claro está, las agencias de Puerto Rico, al mando del gobernador Carlos Romero Barceló, también investigaban los eventos. Este y otros numerosos incidentes de este índole motivaron a una resolución legislativa que pedía una investigación legislativa sobre lo que ocurría en Puerto Rico en relación con el asunto ovni alienígena, lo cual no se produjo debido a fuertísimas presiones de parte de políticos poderosos del país y de las agencias militares y de seguridad de los Estados Unidos en Puerto Rico.
Carlos Romero Barceló estaba nuevamente en el poder al momento del estrellamiento de un objeto volador no identificado en una ladera del sector boscoso y montañoso de El Yunque el 19 de febrero de 1984. Posteriormente, investigando el incidente, el cual se informó al público a través de una manipulación de los medios de información del país, como la caída de un avión que luego fue desmentida diciéndose que no había caído nada allí. Conocimos, gracias a fuentes confidenciales llegadas a los operativos, dice Jorge, de rescate de lo caído, que lo que se estrelló había sido una nave tripulada por seres alienígenas. En esa ocasión, ante lo ocurrido, se produjo un operativo muy elaborado por efectivos militares y de agencias de seguridad e inteligencia de los Estados Unidos para rescatar en secreto los restos de la nave caída en el Yunque y los cadáveres de sus alegados tripulantes. Según nuestras fuentes, dice Jorge Martín Miranda, la situación era una que podría afectar la seguridad nacional de los Estados Unidos de trascender a la opinión pública en aquel momento. Por lo cual, aunque el público puertorriqueño no lo sabía oficialmente, durante las casi 3 semanas que duró el operativo secreto de recuperación de los restos del OVNI en la zona, el sector de El Yunque estuvo restringido, totalmente controlado por fuerzas militares y de inteligencia de los Estados Unidos, las cuales operaban bajo una directriz de emergencia nacional. Las fuentes indicaron también que el gobernador Romero Barceló había sido informado sobre lo que ocurría, hasta donde fue considerado conveniente en el Yunque, ya que se pidió cierta colaboración en forma secreta al gobierno local para llevar a cabo el operativo de rescate de los restos del OVNI. Carlos Romero Barceló, según las fuentes, es el que más conocía sobre la situación OVNI alienígena en Puerto Rico. Carlos Romero Barceló, mira, me acabo de enterar aquí ahora mismo. Y de hecho es considerado, según dijeron las fuentes, their man in Puerto Rico. Su hombre en Puerto Rico era Carlos Romero Barceló. Y si nos remontamos a la historia y el caso del Cerro Maravilla, pues no es de extrañar que él también fuera su hombre en Puerto Rico. Dice, esta consideración especial permitió que el ex gobernador tuviese acceso a informaciones alegadamente delicadas sobre la situación OVNI en el Yunque, por lo que ha estado ligado muy de cerca a proyectos relacionados al bosque forestal de Luquillo, Río Grande, entre ellos el desarrollo del llamado Portal del Yunque, el cual habría recibido fondos para su construcción y desarrollo de parte de agencias federales y de la poderosa corporación AT&T. Las fuentes alegan también que a raíz del evento en el Yunque en febrero de 1984 y posterior a toda la actividad OVNI en los años 80 y 90, se creó una red de inteligencia de espionaje interno tras la desaparición de la tristemente recordada División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico, ligada al caso Maravilla, a través de toda la isla para recopilar información sobre el asunto. Aseguraban que hay representantes de diversos medios de prensa y medios de comunicación del país que en forma encubierta recopilan información para las agencias de inteligencia y de seguridad de los Estados Unidos, y cuando es conveniente desarrollan operativos de desinformación y de ridiculización sobre el tema. Dice, según las fuentes, algunos de estos miembros de la prensa responderían a agencias de inteligencia de Estados Unidos, y por otro lado el exgobernador Romero Barceló, quien ya falleció, tendría así acceso a las informaciones que le daba cierto poder de regateo político con las autoridades federales. Podría después como que chantajear. Pero si no me ayudas aquí, te choteo por allá. Por otro lado, la mencionada red de espionaje de inteligencia estaría constituida por personal perteneciente a agencias tales como la Policía de Puerto Rico, la Administración de Corrección, incluyendo oficiales de la agencia y guardias de las instituciones penales del país y guardias de seguridad de compañías privadas que infiltran grupos y organizaciones entusiastas del asunto OVNI.
O sea, hay muchas cosas que están sucediendo. Dice, lo importante de todo esto es que se ve lo activa, lo que hay en Puerto Rico, la activa casuística OVNI. Es un asunto que preocupa grandemente a las autoridades de las altas esferas gubernamentales y de seguridad de Estados Unidos y de nuestro país, que por nuestro actual estatus político está sujeto a la soberanía de esa nación y por ende los dictámenes del Congreso y de las agencias del Estado que tienen injerencia sobre nuestra isla. Mira, y aquí, miren esto fue cuando estaba la revista Enigma de Jorge Martín, que él era el director de la revista por muchos años allá en la década de los 80. O sea, Puerto Rico es un lugar donde han sucedido muchas cosas relacionadas a los ovnis, y yo desconocía que Carlos Romero Barceló era el más información que tenía en Puerto Rico acerca de los ovnis. Ya Carlos Romero Barceló falleció. Rafael Hernández Colón ya falleció también. Así que de los gobernadores de antes, el último que queda así es Pedro Rosselló, que fue gobernador en los 90, del 92 hasta el 2000 fue gobernador, pero los gobernadores de los 80 y de los 70 ya no están con nosotros, que ellos al parecer tenían información sobre OVNI. El más que tenía era Carlos Romero Barceló. Déjame ver por acá. Creo que en 1968 fue el primer contacto cercano del tercer tipo investigado en Puerto Rico.